Buenas noches, queridos aprendices. Mi nombre es Paola Andrea Escobar y soy la instructora que los va a orientar en la competencia o transversal ética y paz. Soy psicóloga con especialización, maestría en talento humano y me corresponde dictarles esta competencia. Entonces vamos a dar inicio y les voy a explicar. Primero que todo, les enseño el cronograma. Espérate, voy a compartir. Primero que todo, entonces, el cronograma. Competencia, ética y paz con la instructora Diana Torres, que es la vocera técnica que está acompañándolos a ustedes. Entonces, nos encontramos en la fase de planeación, en la actividad de proyecto 5, que se llama realizar el prototipo interactivo de acuerdo a la experiencia de usuario, estándares de maquetación web, usabilidad y accesibilidad. La competencia se llama Enrique Low Murtra, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con los principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Los resultados de aprendizaje son 4. Hoy vamos a ver el primer resultado de aprendizaje y la primera evidencia. Dentro de 8 días vemos la segunda evidencia y el resultado de aprendizaje es el mismo. Entonces, hoy nos corresponde la evidencia número 1, que es evidencia de conocimiento, taller de reflexión escrita, caso Malala. Entonces, iniciaba el 25 y terminamos el 31. Como nosotros tenemos clase hasta el próximo jueves, entonces hasta el miércoles en la noche, 8 días después, ustedes me pueden enviar la evidencia que yo con mucho gusto se la recibo. Y vamos a dar inicio entonces. En este cronograma, bueno, acá dice, la evidencia se llama Taller de Reflexión Escrita, caso Malala. Entonces es la GA5 24020 1526 AA1 evidencia 1. Va del 25 al 31. Acá les envío, eso también se lo subo al grupo. Es el grupo, la guía de aprendizaje número 1. Entonces voy a quitarles esto para no embolatarlos. Entonces, como es la evidencia 1, les envío guía de aprendizaje número 1. Dice, entonces, para ver esta primera evidencia tenemos que leer el material de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación del componente formativo Ser Individuo. Entonces, ingresamos a la plataforma Sayuna y ingresamos, dice Ser Individuo al material. Acá tenemos Ser Individuo. Espere que es que les quiero mostrar. Entonces, fase de planeación, actividad de proyecto 5. Fase de planeación, actividad de proyecto 5, lo abrimos y dice Ser Individuo, el material de formación Ser Individuo. Le damos clic ahí. Clic aquí para ver el material. Entonces, listo. Vamos a seguir leyendo la guía. Entonces, para el desarrollo de esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Ser Individuo, que es la que le acabé de mostrar en la plataforma Sayuna. Esta actividad
consiste en realizar una reflexión personal sobre la lectura de un texto que describe la historia de una joven que lucha por los derechos de la educación en su país. El objetivo es promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte a la instauración de una cultura de paz. Entonces, a continuación se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje a partir de la lectura Caso de Malala. Esta lectura va aparte, es esta y yo se las voy a enviar. Dice, guía para la elaboración del taller de reflexión escrito Caso Malala. Ahorita se las leo porque ahí es lo que dice lo que vamos a hacer con quién era Malala. ¿Qué vamos a entregar? Un documento con el taller de reflexión elaborado. Recuerde incluir portada, conservar un adecuado manejo del lenguaje, uso de los términos, organización de ideas y la bibliografía para mayor información. Revise la rúbrica de evaluación de la evidencia. Envíenme en un trabajo en un PDF con las siguientes preguntas que dice el caso de Malala. Entonces, ¿quién era Malala? Vamos a leer acá. Guía para la elaboración del taller de reflexión escrito Caso Malala. Taller de reflexión Caso Malala. Como actividad inicial para reconocer el impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno, en especial la vulneración de la dignidad humana o el respeto por los derechos humanos universales, retomamos la historia de una joven que ha estado luchando por el derecho a la educación en su país y como esto ha generado polémica al interior de algunos grupos extremistas, la historia de Malala en su libro Yo soy Malala nos permite hacer una reflexión sobre el tema que nos atañe, ética y cultura de paz. Desde las acciones que ha logrado esta joven para cambiar e identificar una problemática que afecta a las mujeres en toda la región, a lograr reflexionar desde nuestro entorno, desde los actos que cada uno puede hacer el reconocimiento del valor del otro y del de uno mismo. Así que los invitamos a revisar documentación sobre la historia de Malala y responder las siguientes preguntas. Entonces, yo ya les voy a leer y ustedes, en base de lo que leen, me van a responder estas 3 preguntitas y este es el trabajo de lo que ustedes tienen que hacer. Entonces dice, caso de Malala, estudio caso Malala, estudio de caso Yo soy Malala. Apoyemos a Malala, la educación de las niñas es un derecho. O sea, es el lema de un acto que tuvo lugar el 10 de diciembre del 2012 en la sede de la UNESCO, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. Organizado por la UNESCO y el gobierno de Pakistán, su objetivo era impulsar políticas para garantizar el derecho de todas las niñas a acudir a la escuela. El acto rendía homenaje a Malala Yousafzai, la adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido el derecho a la educación de las niñas pakistaníes a quienes el régimen talibán prohibía ir a clase en el Valle de Swat. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y a la igualdad entre los sexos. En esta población solamente los hombres en esa época podían asistir a los colegios o a las escuelas. Ella defendió que las niñas, las mujeres también podrían asistir. Y ella apenas tenía 15 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al revisar documentación sobre este caso, se invita a que vaya recopilando los momentos o situaciones de la historia de Malala donde ella muestra valentía, perseverancia y resiliencia o eventos que más te llamaron la atención de la historia relacionada en qué momentos de tu vida te has sentido valiente, resiliente o has perseverado en alguna situación. O sea, ¿en qué momento de la vida de ustedes se han sentido que son una Malala? ¿En qué han existido? ¿Qué han defendido? ¿Qué derechos humanos ustedes creen que son vulnerados si ustedes los están defendiendo?
o simplemente explican lo que Malala hizo. Entonces dice, la primera pregunta, ¿cómo puedes superar las dificultades? Son las preguntas que te hacemos en este pre. ¿Qué personas me ayudaron a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué me impide seguir? ¿Qué me impide seguir, o sea, con esos derechos o esos derechos que yo quiero defender? La historia de Malala no solo refleja cómo se intenta despojar a las niñas del derecho a la educación, sino cómo se vulneran muchos otros derechos humanos de las mujeres y también de los hombres, aunque en menor medida en su país. Escribe qué formas se utilizan para anular los derechos de las mujeres. Piensas, o sea, por ejemplo, anteriormente en la época de nuestros papás y más anterior a la época de ellos, las mujeres siempre nos quedamos en casa y los hombres salían a trabajar. A nosotras las mujeres no nos dejaban ir al colegio, a la escuela, a los hombres sí. Entonces, esas preguntas es. Entonces, mire, la primera. Piensa si en esta forma de escribe qué formas se utilizan para anular los derechos de las mujeres. Piensa si estas formas de violencia pueden darse en nuestro país y por qué. ¿En qué en algún momento has sentido que han vulnerado tu dignidad o tus derechos? ¿Conoces algún caso en tu entorno donde se violen los derechos humanos y la dignidad? Descríbelos. O sea, estas preguntitas que están es lo que ustedes van a explicar como punto número 1. No, mentiras, punto número 2. La del 1 ya la leímos. Y el último, que es el punto 3. Malala dice en una de las páginas de su libro, los micrófonos me hacían sentir como si llegara a todo el mundo. O sea, ella el hecho de pararse en un micrófono, ella decía todo lo que sentía y llegaba a todo el mundo. Apenas tenía 15 años. Antes de que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las aulas. Mire, antes de que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las aulas vacías y hacía como si ella enseñara. O sea, ella de pronto dentro de su alcoba, ella se sentía que estaba en aula, se miraba en el espejo y hablaba y se decía lo que ella sentía. Cuando se enteró de que los talibanes iban a cerrar los colegios, comenzó a dar discursos en canales de televisión, emisoras locales y nacionales y adquirió la costumbre de practicar frente al espejo. El día que cumplió 16 años recibió el regalo más extraordinario que podía imaginarse. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y pronunció un discurso que llegó a todo el mundo. Si te dieran la palabra, es lo que van a responder. ¿Qué le dirías al mundo? Escribe un discurso que no deje a nadie indiferente. ¿Qué harías para hacer feliz a los que te rodean y para hacer el mundo un lugar mejor? Entonces, en cada pregunta, en cada puntico, acá ustedes leen lo que Malala decía y van a responder esas preguntas, pero según ustedes. Ustedes en sus casas, cómo se siente, qué hacen y van a responder esas preguntas. La 2 y la 3. Ese es el trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, me van a presentar un formato en PDF. Me hacen la portada, una introducción. Lo de Malala me lo pueden hacer en 1, 2, 3 hojas, en las hojas que ustedes vieran que pueden hacerlo. Y entonces para enviarlo, entonces miran el caso bueno, en formato. No, porque es para la otra semana. Hasta acá. Entonces, ahorita les explico cómo enviarlos. Entonces, yo les envío a ustedes, bueno, para leer el material del curso Ser Individuo, entonces vamos a leer eso. Lo que es importante que ustedes sepan, dignidad como fundamento de la cultura de paz. Todo eso lo utilizó Malala. Habilidades para la vida y la convivencia. Proyecto de vida de acuerdo con los criterios de dignidad y respeto. Por ahora vamos a leernos estas. La primera y el segunda, dignidad como fundamento de la cultura, que era lo que ella decía. Por dignidad, nosotras las mujeres tenemos que ir a un colegio, tenemos que asistir a una escuela.
¿Qué habilidades tenemos para la vida y la convivencia? Entonces, primero, dignidad como fundamento. Entonces, abrimos esa pestaña. Entonces, vamos a ver este video. Ustedes leen el material y leen este video donde les acaban de escuchar el video donde les van a explicar lo de la dignidad humana. Mire, dice, ¿qué es la dignidad humana? Educación cívica educativa. Entonces vamos a escuchar este video. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Bienvenidos a nuestros videos de educación cívica. En este caso, como pueden ver en pantalla, vamos a hablar de lo que es la dignidad humana. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque suelen ser esos conceptos que uno utiliza cotidianamente cuando, por ejemplo, decimos él es digno de aplausos o, por ejemplo, ante un acto que consideramos malo, decimos ha perdido la dignidad. Sin embargo, si yo a ustedes les pregunto qué es la dignidad, seguramente se van a quedar pensando y van a tratar de delimitar a qué nos referimos con este concepto. Yo los invito a que primero vayamos a lo que es la etimología de la palabra, es decir, vamos a ver, como estamos, vamos a conservar esa parte de la imagen, porque como podemos ver, todas las personas que vemos en esta imagen son diferentes, claro está, en lo que serían sus cualidades. Seguramente este hombre puede ser de una religión que esta señora no lo es, o no comparten la ideología política, tienen diferentes aspectos físicos, claro está, entre los nenes, el señor, etcétera. Entonces, hablamos de diferencias dentro de, claro está, de la sociedad. Nosotros como seres humanos nos diferenciamos unos de otros. Pero atentos con esta diferencia, ¿por qué? Porque nos vamos a ir ya mismo a la etimología de la palabra dignidad. Precisamente vamos a poner aquí, dignidad significa, vamos a poner o es igual a calidad de digno. Pero no estamos diciendo mucho con esto, ¿no es así? Bueno, ¿por qué? La palabra dignidad, como decíamos, significa calidad de digno, pero deriva del adjetivo dignus. Deriva del adjetivo dignus, que significa ni más ni menos, miren ustedes, que valioso. Es decir, es el sentimiento que hace que cada persona, tanto este niño como esta señora, como este hombre, como este otro, se consideren valiosos sin importar su material o vida social. Es decir, sin importar estas diferencias, todos somos valiosos. En este concepto de valor se funda la palabra dignidad. Entonces, recordemos, la palabra dignidad significa calidad de digno y deriva del adjetivo dignus, que se traduce por valioso. Pero sigamos un poquito adelante, porque ser digno significa entonces, de alguna manera, ser merecedor de algo en razón de algún atributo o alguna condición. Es decir, como nosotros decíamos al principio, un artista, por ejemplo, es digno de aplausos y se emociona cuando los recibe. O, por ejemplo, quien se puede arrepentir de algo que ha hecho mal es digno de misericordia o perdón. Entonces vemos como la palabra dignidad va a tener diferentes acepciones, tanto en un sentido positivo como negativo. La dignidad humana, vamos a ir cerrando este video, consiste en reconocer que cada persona, y atentos con esto, entonces la dignidad consiste en que nosotros reconozcamos que cada persona es merecedora de respeto, es merecedora de respeto por el simple hecho de ser persona. En tanto es persona, ya es merecedora de respeto, sin importar sus condiciones y sus características propias, es decir, sin importar sus cualidades. El reconocimiento y la aceptación de las diferencias nos van a hacer personas libres, dignas, confirmando la virtud y la propia dignidad de cada uno, es decir, que posee cada uno. Entonces, cuando hablamos de dignidad, hablamos de considerar al otro como un ser valioso y hablamos del respeto y la igualdad
como, digamos, elementos que se incorporan dentro de este concepto. En el próximo video vamos a hacer un repasito sobre la historia de la dignidad humana y luego vamos a ver cómo la dignidad se va a encontrar con los derechos humanos. Educatina te recomienda. Listo, acá nos explican claramente qué es la dignidad humana. Entonces, vamos a leer toda esta parte. El concepto de dignidad humana tiene un carácter adscriptivo. Expresa y atribuye una evaluación positiva. En ese sentido, predicar la dignidad de X es lo mismo que predicar su humanidad. Adscríbele dignamente dignidad al ser humano. Ascribirle dignidad al ser humano viviente es algo así como colocar una etiqueta del valor no negociable, irrenunciable, ilimitable e inviolable. Vamos a leer todos el significado de dignidad humana. Lo importante es que a ustedes les quede claro todo esto. Mira, leemos lo de la Aclaración de los Derechos Humanos, 4 tratados de Ginebra en el 49 y un protocolo adicional de 1977. Entonces vamos a leer todo esto. Vamos a ver este último video de dignidad humana. De mil...
que suceda en las épocas. So team, this is how you get stuff done. Step 1, download ClickUp. Veíamos Step tanta violencia, pues hoy en día se ve, pero no tanto como era antes. Entonces, les recomiendo, por favor, puedan leer todo el material, si lo pueden hacer, mucho mejor. Les envío ahorita la grabación, les envío el caso Malala, les envío el cronograma para que ustedes sepan que esta es la primera evidencia que hicimos. Les envío la guía de aprendizaje de lo que tienen que hacer. Les envío la lectura del caso Malala para que ustedes la lean y respondan las preguntas que tienen que hacer. Como les dije, el contenido o lo que ustedes me tienen que hacer me lo pueden hacer en 1, 2, 3 hojas, lo que quieren hacer. Pero recuerden, portada, introducción, el contenido y unas conclusiones. ¿Listo? Y ya el resto, ya, y el link de la grabación. Entonces les envío esas cosas ahorita al grupo para que a ustedes les quede claro el tema. Cualquier cosita que necesiten, cualquier problema que tengan y no entiendan, si quieren hacemos otra sesión, yo los llamo, me escriben o me llaman y por mí no hay problema. Yo los colaboro a la hora que ustedes me digan y en el momento que ustedes puedan. ¿Listo, chicos? Muchas gracias y feliz noche para todos. Dani.